Arreglan las cosas, ves, por arte de magia, recurriendo a las influencias y palos a montón. No se preocupe, compadre, que está en mi agenda a la vista. Considere como un hecho, sin duda, a lo suyo ya le tengo salida. Mañana llamo a fulano, pa' que le diga a sultano que me arregle bien las cosas, de modo que yo bla, bla, bla. Aquí se arreglan las cosas, ves, por arte de magia, recurriendo a las influencias y palos a montón. No se preocupe, compadre, que está en mi agenda a la vista. Considere como un hecho, sin duda, a lo suyo ya le tengo salida. Mañana llamo a fulano pa' que le diga a sultano que me arregle bien las cosas, de modo que yo bla, bla, bla. Que si patatín, patatán, que si bla, 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 vale son. Dile a fulanito de tal, que si patatín, patatán. Arreglado ya todo está, por si acaso bla, 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 bla. Para arreglar una cosa, compa, y todo lo que hay que hablar. Que si patatín, patatán, que si bla, 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 vale son. Dile a fulanito de tal, que si patatín, patatán. Arreglado ya todo está, por si acaso bla, 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 bla. Para arreglar una cosa, compa, y todo lo que hay que hablar. Que si patatín, patatán, que si bla, 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 vale son. Dile a fulanito de tal, que si patatín, patatán. Arreglado ya todo está, por si acaso bla, 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 bla. Para arreglar una cosa, compa, y todo lo que hay que hablar. Que si patatín, patatán, que si bla, 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 vale son. Dile a fulanito de tal, que si patatín, patatán. Arreglado ya todo está, por si acaso bla, 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 bla. Para arreglar una cosa, compa, y todo lo que hay que hablar. Y pensar que en medio del patatín patatán hay cosas hechas en casa. Bienvenida, Fabiola José, bienvenido, Fidel. Muchas Fidel gracias. Barbarito, esa pareja hermosa que estamos escuchando cantar. Deberíamos pasar todo el programa escuchándolos cantar, ¿vale? Y no gastar más nada, porque el programa sería maravilloso si hacemos una presentación solo musical de esta maravilla de pareja que nos estaba interpretando. Eso es un merengue, ¿verdad? Ese es un merengue de Pablo Camacaro, con letra de Luis Laguna. Luis Laguna no lo conoce más como compositor, pero Sí. bueno, él tenía ese grupo emblemático, Venezuela 4, y allí tiene varias colaboraciones. Entonces, en este caso, la música es de Pablo Camacaro y la letra es de Luis Laguna. Por cierto que esa expresión patatín patatán es una expresión muy criolla, creo que caraqueña incluso. Creo que es muy Yo creo caraqueña. que sí, y muy de esa época, Sí. ¿no? Y Ya el bla bla del bla siglo incluso pasado. que dice la letra de la canción también tiene que ver. Sí. Sí. ¿Tiene eso algo que ver, Fabiola José? No vamos a dejar hablar a Fidel hoy, ¿oye? Solamente va a hablar Fabiola José y cantar. No, ¿cómo vamos a dejar a Fidel sin que hable? Él tiene que hablar también. Que si estas cosas, estas canciones, estas creaciones son hechas en casa, son hechas para este programa, son parte de un guión, ¿de dónde sale todo esto que estamos presentando a partir de este instante aquí en este espacio semanal? Bueno, hecho en casa realmente surgió así porque nosotros no solamente somos músicos cuando tenemos conciertos, sino que somos músicos siempre. Entonces, cuando uno está en la casa, Y músicos se conocieron además, ¿no? claro, También. entonces nosotros siempre hemos estado cantando, tocando, tocando cuatro. Y uno siempre, desde chiquito, uno por lo menos rasguñó el cuatro alguna vez, ¿no? Ese cuatro que estaba ahí colgado. Hasta yo que desafino de lo Claro, lindo. claro, eso es así. Mi papá que dice que no tiene oído, ese también agarró en algún momento su cuatro, pues.
Entonces, bueno, es eso, ¿no? Es el estar haciendo las cosas en casa, cantando, cocinando, viviendo, pues haciendo las cosas cotidianas, vamos a decir. Para nosotros la música es parte de nuestra cotidianidad. A veces hay un Entonces, tema que es medio discriminatorio, ¿no? Porque las cosas que uno hace en casa no le pagan por eso. ujú, Y ujú. resulta que en las relaciones que padecemos, capitalistas, uno siempre está esperando que por lo que hace le paguen. Y además ustedes las mujeres, peor todavía, pues, ¿Nosotras por doblemente qué? explotadas. Ah, No, a eso me sí, refiero, que hacen cosas en casa bajo un guión cierto. de oficio, ya cada vez menos, ¿no? Felizmente. Pero hacen cosas en casa y no hay remuneración por eso. Por lo que ustedes están haciendo en casa en el ámbito musical, ¿hay remuneración? Mucha, Sí. claro, pero no la puedes medir como una ganancia del capitalismo, ¿no? Sino que la mides como una ganancia de otra forma de Valor de hacer, uso. de otra forma de hacer, de otra forma de pensar, de otra forma de sentir, que tiene que ver con las pequeñas cosas, que tiene que ver con construir una historia desde la propia posibilidad de cada uno, que no tiene que, eso no tiene que ver en lo absoluto con el individualismo, sino con esa pequeña revolución que debemos hacer cada uno en su propio espacio, en su propio entorno, ¿no? Y que está estrechamente vinculado con esa voluntad de vivir en libertad que tenemos las venezolanas y los venezolanos, ¿no? Con esa posibilidad además de hacer permanentemente una autocrítica a nuestra propia cultura, a nuestra propia forma de ser como sociedad. Y que lo hacemos desde la bondad, desde la alegría, ¿no? No es una crítica para ocultar a ese otro, que soy yo mismo, ni para negarlo. Es una crítica para revolucionarnos, ¿m? Para seleccionar de allí lo que efectivamente nos libera y darle, digamos, una despedida a aquellas cosas que nos amarran, a esos procesos como, por ejemplo, del patriarcado, de la violencia hacia la mujer, ¿no? El racismo, el sexismo, etcétera, ¿no? Que son elementos propios que están dentro de nuestra cultura, pero que, bueno, haciendo la crítica desde ese lugar de la conciencia nos permite, bueno, avanzar en eso y superarlo, ¿no? No ser esclavas y esclavos o esclavizadas o esclavizados de esos amarres coloniales que son tan negativos para la felicidad y para la libertad del ser humano. Cuando Fidel habla de amarres coloniales, lo hace también desde una perspectiva que sé que comparte Fabiola José, que es de un proceso militante de descolonización. Yo quisiera que después de hacer una pequeña interrupción para identificar al prestador de servicio, conversáramos de ese tema y de la relación que hay entre hacer las cosas en casa y descolonizar el pensamiento, la vida, las acciones. Vamos y ya venimos. Todo lo que hay que hablar. Fidel y Fabiola José nos acompañan el día de hoy aquí en este espacio donde quedamos con una preocupación, la relación entre hacer las cosas en casa y descolonizar el pensamiento y las acciones. Fidel hasta tiene una columna en el Semanario de las Culturas, Todas Adentro, que se llama así precisamente, Descolonializa. Así es. Háblanos un poquito de eso, o háblennos un poquito de ese tema y la relación entre uno y otro, entre lo que se hace en casa y lo que se descolonializa. Bueno, yo creo que eso es digamos, una reflexión, como tú decías, me gustó un poco la idea que tú planteabas, que es como una especie de militancia, ¿no? En función de la descolonización, entendiendo que es un proceso que no ha acabado, pues, ¿no? Y que el pueblo latinoamericano ha construido su cultura, su ética, su estética, su económica, su política y hasta su erótica, a partir de un proceso trágico, dramático, que fue la invasión, ¿no?, del Reino de Castilla a estos territorios, donde nos despojaron no solamente de nuestras tierras, las tierras de nuestras abuelas, sino de también toda la producción intelectual que estos pueblos habíamos construido, ¿no? De nuestra lengua, ¿verdad? Sí, la lengua, pero la filosofía, ¿no?, la estética, el sentido sagrado de la vida, ¿no?, la conexión con la naturaleza, ese modo de vivir en comunidad que hemos prácticamente perdido, ¿no?, sobre todo en las grandes ciudades, pero bueno, en el mundo moderno, europeo,
ese sentido de la conexión o la sujeción a la comunidad, a la naturaleza y al sentido sagrado de la vida, lo hemos ido perdiendo en función de un pragmatismo, de un tema científico, en función del mercado, en función del dinero, en función del capital, ¿no? Y entonces, bueno, ese proceso de descolonización pasa por no solamente pretender la descolonización como movimiento planetario, ¿no? Para que no existan colonias que todavía hoy existen, ¿no? Algunas personas se pueden asombrar, pero existen todavía relaciones de poder donde otros pueblos gobiernan los territorios ocupados, digamos, por los pueblos originarios, por sus pueblos originarios, ¿no? Caso Puerto Rico, que lo tenemos aquí mismo, muy cerquita, ¿no? Que es una colonia, ¿no? Incluso se está moviendo ahora todo un proceso epistemológico en función de qué tanto es una colonia Cataluña, una colonia del Reino de Castilla, ¿no? Bueno, y todo eso está en movimiento y todo eso forma parte de un proceso, creo yo, de conciencia que hemos ido construyendo los pueblos latinoamericanos, ¿no? Desde el primer momento en que llegó el invasor castellano hasta nuestros días, con oleadas, como dice García Lineras, ¿no? Las oleadas del avance revolucionario, ¿no? Vamos avanzando, alcanzamos unos objetivos, tal vez nos replegamos, avanza la derecha, ¿no? Y los pueblos siempre siempre estamos en permanente lucha, ¿no? Por ese proceso que no es otra cosa que un proceso de descolonización, de avanzar hacia modos de vida de mayor libertad, de mayor pluralidad, de mayor felicidad también, ¿no? Y bueno, y el canto tiene mucho que ver en eso. Nuestro canto tiene que ver, nuestro canto canta eso, ¿no? Nuestra música canta eso. Y el hacerlo desde la casa, el hecho en casa, tiene que ver también con ese ganar espacios, con músicas que dicen nuestra historia, con música que nos hacen sentir lo que somos y lo que queremos ser también. Un poco de allí el tema del canto como proceso de liberación también, el canto como proceso de descolonización, la propia música como herramienta. Y el pensar que además hacerlo en casa a veces está como por esta misma cosa, de este pensamiento que es bastante colonial y moderno, lo hecho en casa no es tan bueno, ¿no? Mejor lo industrial, mejor lo que venden en el supermercado, que lo que uno cosecha en el patio. ¿Cómo va? O sea, ese piazo dulce con papelón que hiciste. Claro, es así como que si fuese algo que no tiene valor, y es todo lo contrario, tiene todo el valor porque tiene toda la sustancia, ¿no? Además, cuando uno hace las cosas en la casa, si uno siembra esa semilla que luego va a ser el alimento, ahí va poniendo uno toda esa subjetividad, ¿no? Y esa subjetividad es la que hace que esa planta crezca, que dé frutos, que luego es el fruto que te alimenta. ¿Y con qué te estás alimentando? No te estás alimentando con quién sabe qué semilla que te vendieron en el supermercado, sino con algo que tú mismo sembraste, que tú plantaste, como las abuelas. Mis abuelas mismas, o sea, no hace mucho tiempo, yo iba a casa de mis abuelas y si uno iba a hacer una sopa, todas las matas que se le echaban a la sopa, los tubérculos y todo eso eran del patio de la casa. Y hasta la gallinita a veces también era del patio de la casa, ¿no? Entonces, digamos, eso tiene todo como una carga que es muy importante, porque el capitalismo, además, ha creado sus mecanismos para uno producir y reproducir ese sistema sin que uno se dé cuenta. Porque eso que está contenido en esa mercancía se está reproduciendo. Una vez que uno está consumiendo esa mercancía, uno está reproduciendo con su cuerpo ese sistema capitalista. Pues entonces, bueno, hay que ver, en la música igual, yo creo, y eso lo hemos discutido muchas veces, Fidel y yo, ¿qué estamos poniendo nosotros en esa música? ¿Qué estamos escuchando en la música que escuchamos? ¿Qué estamos cantando en la música que estamos cantando o tocando, ¿no? Pero además hay también, Fabiola José y Fidel, hay un decir, digamos, y una manera pedagógica de expresar las cosas. Ustedes se mueven, entre otros, en dos ámbitos muy grandes. Uno es este campo de la música, en este caso hecho en casa, que lo vamos a explicar con un poquito más de detalle ahorita después de hacer una interrupción, pero sí quisiera que se refirieran
al tema del otro escenario donde ustedes se mueven, que es el escenario pedagógico, el escenario de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, donde ambos cumplen funciones docentes. Y el trabajo descolonizador que hacen a través de la música, que además lo están expresando y explicando aquí, seguramente que tiene también una repercusión grande en el ámbito educativo. Me gustaría que pudieran referirse a ese tema. Creo que tenemos primero que identificar, sí, así es, identificamos el canal prestador de servicio, agradecemos a los compañeros de Vive, que son quienes nos están brindando apoyo para hacer este programa, y bueno, lo agradecemos infinitamente, porque aquí hay un equipo técnico y cámaras y todo que están haciendo posible este programa gracias a Vive Televisión. Identificamos, volvemos y retomamos el tema de la descolonización a partir de allí y después vemos con precisión este asunto de hecho en casa. Seguro. Sí. Hay todo lo que hay que hablar. Este es uno de esos programas en los que uno quisiera que no se acabara nunca y que además tuviéramos la oportunidad de seguir reflexionando sobre estos temas y también escuchando las canciones de Fabiola José y Fidel, que a veces son de Luis Laguna y no ni de Fabiola ni de Fidel. Y son de Iván también. O de Iván Y de también. todas y todos Algo, nosotros. ¿vale? Claro, son de todo el todas y pueblo todas venezolano, sí. Pero dejamos un tema pendiente que tiene que ver con otra casa, la casa pedagógica, la casa de la educación, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, donde ustedes también se desempeñan como docentes. El tema de la descolonización en ese ámbito, que no es un ámbito solamente musical. Bueno, Cuéntenos un poquito de eso. es central realmente, ¿no? Claro, yo estoy en un área así como más disciplinar, yo doy clases de canto y para mí es muy importante qué estamos cantando en la cátedra. O sea, en mi cátedra de canto, que se llama Canto Liberador, Otilio Galíndez, además para Y además hacer tremendo nombre, homenaje a Otilio ese Galíndez, gran claro. creador. Hacemos música venezolana y latinoamericana, que tenga una raíz muy fuerte de la música que hace el pueblo. Porque yo intuyo, siempre lo he intuido y ahora me voy investigando por ese sentido, que esa sustancia está allí, ¿no? Esa subjetividad de esos autores y de eso que produce el pueblo, que crea el pueblo para la vida, que es para la vida, no es para otra cosa. Es muy poderoso, es muy potente y tiene todos los elementos y las herramientas que pueden ayudar en la liberación del canto, pero no solamente del canto, sino de la persona, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi línea de trabajo, ese es mi ámbito y mis estudiantes, bueno, trato de llevarlos y llevarlas por allí, ¿no? ¿Y sientes que contribuye a la descolonización con esa acción? Siento que sí, así sea en niveles, ¿no? A veces en niveles, pero creo que sí, porque hay incluso con músicas, los muchachos llegan muy jovencitos a la universidad Como y de yo, me repente, imagino, ¿no? claro, y de repente no conocen a nuestros autoras y nuestros autores, y cuando los conocen y comienzan a cantarlo, sienten como, no saben ni siquiera, no se pueden explicar por qué, de qué manera, sienten la conexión, porque es que eso está allí, de alguna manera está allí, esa sustancia. Entonces es muy fácil para ellos porque se dan, incluso para lo que ellos llaman la técnica, ¿no? Lo que ¿no? La gente siempre ¿no? La técnica vocal. Logran unos avances con este repertorio que, bueno, que son producto como de esa misma conexión, ¿no? Y que a ellos mismos les sorprende. Entonces es como, no, además que el repertorio venezolano realmente es muy amplio, Sí, ¿no? es inmenso, entonces comienzan a conocer El repertorio danzas, y las formas valses, musicales también, ¿no? merengues, todas esas formas Claro. musicales, entonces es realmente como, oye, pero tenemos toda esta diversidad aquí y no nos habíamos dado cuenta. Entonces se enamoran, cualquiera se enamora muy rápidamente de ¿Tú la te música enamorarías, venezolana. Completamente. ¿En serio? ¿Pero de Fabiola José estoy o completamente. de Fabiola José o del tema? Pero por supuesto, Por supuesto que, supuesto. De háblame ambas. claro. de todo. Estoy enamorado de todo, de la vida. Mira, tal vez la Universidad para las Artes sea el lugar que tiene mayor responsabilidad en ese proceso de descolonización, ¿no? Que uno lo podría asumir entendiendo que la vida no es una experiencia para ser explotado,
o para explotar a otros, ¿no? Sino que la vida es una experiencia estética, ¿no? Para vivirla en su plenitud con toda su condición de sagrado que tiene la vida, ¿no? En el planeta, no la vida humana solamente, ¿no? Sino la vida del planeta. Entonces tal vez una universidad que es además especializadísima en artes y culturas, una universidad experimental que es especializadísima en artes y culturas, sería, digamos, el espacio con mayor responsabilidad para avanzar en este propósito, ¿no? Y bueno, ahí todo el espacio, toda la provocación que uno pueda generar allí entre los colegas y entre los estudiantes en líneas muy generales siempre es muy bien recibida, ¿no? Me empiezan a hacer señas por allá y eso significa que me tienen que decir como en 30 segundos y explicarnos a todas y todos rápidamente el hecho en casa, por qué decidieron hacer esta ¿Y qué es, pues? forma de expresión y en qué consiste el hecho en casa, que es como un sello de ustedes. Sí, hecho en casa son unos videos que comenzamos a grabar de lo que hacemos nosotros en la casa, con la música que cantamos y que tocamos, con nuestro hijo además, o sea, es la música que estamos permanentemente viviendo y lo estamos compartiendo por algunos de los mecanismos que ha ideado el capitalismo, ¿no? Para unificar el mensaje musical. Nosotros estamos aprovechando para generar un aporte y comunicarnos con nuestros iguales, con la música que amamos y la música que nos hace amar. Esa es nuestra música hecha en casa, que algunas cosas son nuestras, de nuestra propia autoría, y algunas cosas son de autores que queremos mucho, 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 y autoras. Claro, también. específicamente, ¿dónde nos podemos conectar con Hecho en Casa? ¿A través de qué formatos? ¿En qué redes? a través de mi canal de YouTube, Fabiola José, y Anoten. el Facebook también ahí lo ponemos. Y yo lo publico también por el Instagram, por todo, por el Twitter, lo voy así difundiendo, pues, lo vamos difundiendo, ¿no? ¿Más nada que decir con relación a eso? Estamos en eso. Estamos en eso. Estamos en Yo quisiera eso. que también estuviéramos en algo. Nombramos a Luis Laguna, deberíamos. ¿Por qué no cantan algo de Luis Laguna? ¿Qué tienen por ahí? Sí, bueno, Luis Laguna tiene música, pero bueno, montones. Este es un merengue que se llama Criolla Fantasía y es una maravilla. Con eso despedimos por el día de hoy. Le agradecemos infinitamente a Fabiola José, a Fidel, por habernos acompañado en este espacio con su música, con sus reflexiones y con su descolonización, que yo me anoto en esa militancia, ustedes lo saben. Bienvenido. Sí, les quiero mucho. Gracias por haber venido. Igualmente. Gracias, Iván. Gracias. Sí. Criolla fantasía, la de este merengue y a su armonía quiero escuchar, contagia alegría, provoca bailar y se desmaya con una mulata de por allá, que gusto y cadera graciosamente mueve el compás, su morena piel se enrojece ya, va a empezar a bailar. Criolla fantasía, la de este merengue y a su armonía quiero escuchar, contagia alegría, provoca bailar y sin desmaya con una mulata de por allá, que gusto y cadera graciosamente mueve el compás, su morena piel se enrojece ya, ta ta ta, y taquiti taquita, ta ta ta, taquiti taquita, todos bailan, yo bailo también, golpe de tambor, taquiti 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 tai, taquiti 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 tai, pies en el tambor, viento en el tambor, canta mulata, baila mulata, canta, que aquí vengo yo, a gozar los dos. Criolla fantasía, la de este merengue y a su armonía quiero escuchar, contagia alegría, provoca bailar sin
aquí.